Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos una vez más a este su espacio de bendición, 7 a las 7. Hoy con nuestro pastor Israel y con nuestro hermano Emilio. Y nos da mucho gusto verlos en esta mañana. Bueno, que ustedes nos vean a nosotros y les invitamos a que compartan este mensaje, compartan este programa. Y en esta serie maravillosa que estamos iniciando sobre la obediencia, hoy viene un tema súper importante y es el título de este programa, la obediencia a Dios. Y yo sé que siempre hablamos de obedecer a Dios y siempre queremos caminar en la obediencia a Dios, ¿cierto? Bueno, eso queremos pensar y si no te invito a que reflexiones sobre ello. Pero la obediencia a Dios va mucho más allá, no es solamente esos 10 mandamientos, ¿cierto? De Éxodo capítulo 20, porque muchas veces uno puede pensar, no, pues yo no robo, no mato, no miento. Bueno, ¿no? Eso esperábamos. Y si no, hay un camino que es Jesucristo. Pero la obediencia a Dios va más profundo. Él nos invita a compartir de Él. Él nos invita a que no solo seamos salvos para nosotros, sino que vayamos a llevar las buenas nuevas del Evangelio a todos los que nos rodean. Y por eso hoy queremos darte un ejemplo, aunque a veces esto nos puede, digámoslo así, meter en problemas. Y este ejemplo tenemos en el libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles capítulo 5. Vamos nada más para darle un poquito de contexto a recordar desde el verso 17 en adelante. Aquí nos habla de cuando los apóstoles tuvieron que enfrentarse a esa oposición, ¿cierto? Los llevaron, los metieron a la cárcel. En el verso 18 dice, arrestaron a los apóstoles y los metieron a la cárcel pública. ¿Pero por qué los metieron? Por haber obedecido la voz del Señor. Mira lo que dice a partir del verso 28. Dice, les ordenamos estrictamente que no enseñaran nunca más en el nombre de ese hombre. Se refiere en el nombre de Jesús. Esa era la dirección o lo que había dicho el hombre. Les había dicho, les ordenamos que no lo hicieran. Y como ustedes han seguido enseñando, pues por eso aquí están. Dice, en lugar de eso, han llenado a toda Jerusalén con la enseñanza y quieren hacernos responsables de su muerte. Ellos obedecieron al Señor y eso les acarreó problemas. ¿Se dan cuenta? Esa es una verdadera obediencia a Dios. No solamente se quedaron en lo que no debían hacer, no solamente en tratar de llevar una vida moral, vamos a decirlo, sino que ellos dieron el paso más profundo. Obedecieron a Dios, aunque esto les costó incluso estar un rato en prisión, aunque esto les costó a ellos y a muchos la muerte. Pero ¿sabes qué? Si verdaderamente queremos obedecer a nuestro Dios, el Señor está con nosotros. Amén, nos damos cuenta que precisamente en lo natural a lo mejor las personas pueden pensar que lo que ellos dicen, en este caso era una autoridad que había dicho que no hicieran eso, pero ellos sabían que por encima de cualquier ley está la palabra de Dios. Amén. Por encima de cualquier disposición está lo que Dios ha puesto. Tenemos que respetar lo que Dios a las autoridades que ha puesto en la tierra, claro que sí, pero llega un punto en donde nosotros tenemos que decidir y decir, Señor, yo voy a seguir lo que tú has hecho, aunque eso traiga consecuencias negativas para mí. En este caso, estuvieron en la cárcel, pero nos vamos a dar cuenta que la palabra de Dios, que lo que Dios nos manda, que lo que Dios nos dice que nosotros tenemos que hacer, tenemos que considerarla y ser sabios. Amén. Para entender ese punto tan sensible donde tenemos que decir, no puedo yo participar de esto, porque a lo mejor para la gente en lo natural va a parecer algo absurdo, va a parecer algo que no está de acuerdo, no es correcto, ¿no? ¿Cómo va a ser correcto que si tú estás tomando medicamentos, hagas un ayuno de Daniel, qué irresponsable? Y tú dices, no, espérame, la palabra de Dios y el Señor mandó esto, el Señor me va a sustentar. Amén. Y aún a pesar de otras cosas, yo voy a estar ahí porque yo sé que es la palabra de Dios, yo sé que es la voluntad de Dios. Y ahí está el punto, cuando entendemos cuál es la voluntad de Dios y nosotros mueve nuestro corazón tomar las acciones necesarias, aún a pesar de las consecuencias, como en ese caso que ellos tuvieron. Nosotros tenemos que aprender a diferenciar y entender cuál es la voluntad de Dios y entonces decir, la palabra de Dios, la voluntad de Dios, las ordenanzas de Dios están por encima aún de mi comodidad, aún por encima de lo que yo pudiera pensar que es bueno en lo natural, sino que tenemos que ir a la parte espiritual y discernir lo que Dios quiere para nosotros. Wow. Lo que le sucedió a Juan y a Pedro fue que no acataron la obediencia de una autoridad terrenal. pero sin embargo ellos acataron la obediencia a una autoridad suprema que es Dios.
Porque en Hechos 1:8 nos dice: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Amén. Santo venga sobre ustedes y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los fines de la tierra. ¿Qué estaba pasando con los apóstoles? Tenían el poder para testificar y sin embargo un hombre terrenal los quería detener y ellos no se detuvieron. Y así hasta el día de hoy nos ha dado también otra indicación, la Gran Comisión. En Mateo 28, 19 y 20 nos está diciendo: id y hacer discípulos por todos los rincones de la tierra, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles lo que yo os he mandado. Amén. Esa es una orden, es una indicación, es un mandato que el Señor nos ha dado, pero nosotros lo hacemos con mucho gusto porque hemos tenido y recibido al Espíritu Santo, el cual nos dice: ustedes serán mis testigos. Wow, wow. Entonces, eso es lo que queremos dejar claro en esta mañana. No estamos invitando a que en el nombre del Señor hagamos una anarquía, hagamos lo que queremos. No, ese es otro tema. Nosotros estamos sometidos aquí a las leyes naturales, a las leyes que el Señor ha puesto, los gobernantes. Pero ojo, siempre a la luz de la palabra. Si es algo que va contrario a la voluntad del Señor, eso no es lo que nosotros vamos a obedecer. Y por eso, justamente con el verso que empezamos, el Hechos capítulo 5, si vamos al verso 29, es cuando ellos dicen: hay que obedecer a Dios antes que al hombre. Esa es la clave. No es una alegoría a la desobediencia, sino todo lo contrario, a estar alineados con la voluntad, con la palabra de Dios, a conocer qué es lo que el Señor quiere que hagamos aquí en la tierra y a ir y a compartirlo en todo lugar donde estemos. Hay que obedecer en las escuelas, en los trabajos, en el lugar donde tú estás, en tu familia. Eso es lo que queremos marcar hoy para tu vida. Así que la obediencia a Dios tiene que ser lo primero que haya en nuestro corazón, y eso siempre nos va a llevar por caminos de bendición, aunque aquí hayan pruebas que tengamos que superar. Así que continuamos en esta serie, no se la pierdan. Este tema de la obediencia está poderoso, está tremendo y es necesario. Les amamos. Hasta la próxima. Chao, chao.